caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Aleluya. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Cristo, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por tu bondad maravillosa, Padre. Te amamos, te necesitamos, Padre, y sabemos que tú obras, Señor, a tu pueblo durante la alabanza, y tú obras, Señor, a tu pueblo durante la palabra, y tú estarás obrando durante la palabra esa sanidad, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Aleluya. Ocupe su lugar. Hermanos, hermanas, en esa lectura que dimos ya quedaban los últimos momentos del profeta Elías. Ya eran sus últimos instantes del profeta Elías. Y el profeta Eliseo, hermano, iba a ser el próximo profeta. Así que antes de ser llevado Elías, iba a ser llevado en un torbellino, iba a ser llevado en un carro de fuego. Antes de ser llevado, Eliseo estaba pegado a él y no lo dejaba por ningún momento. Así que Eliseo, como el próximo gran profeta de Dios, no se le despegaba del profeta Elías. Así que Elías ya sabía que le quedaba un último tiempo a Elías, y Eliseo no se le despegaba a Elías. Así que le llega la palabra a Elías que tenía que irse a Betel. Y le dijo a Eliseo: quédate aquí porque debo de ir a Betel. Y Eliseo le dice: no me voy a quedar aquí, me voy a ir contigo. A donde vayas, ahí voy a estar contigo. Así que no se le despegaba. Bueno, lo siguió. Y así que después, hermano, Elías le dice: quédate aquí porque debo de ir a Jericó. No me voy a quedar aquí, voy a seguirte. Y ahí va tras Eliseo. Después le dice: quédate aquí porque debo de ir al Jordán. No me voy a quedar aquí, sino que te voy a seguir. Y ahí va Eliseo siguiendo en todo tiempo al profeta Elías, que fue su maestro, que fue de quien aprendió. Y ahí va siguiéndolo todo el tiempo. Varios de los profetas se acercaron y le dijeron a Eliseo: oye, ¿sabes que Dios te va a quitar a Elías el día de hoy? Sí, no sé. Calla, le decía, calla. No quería oír Eliseo que ya se iba su maestro, que ya no iba a estar con él. Así que llegaron al Jordán, y ahí en el Jordán, para poder cruzar el río Jordán, Elías agarra su manto, ya hablé sobre el manto en otra ocasión, y golpeó el río, y se abrió el río y cruzaron en seco. Entonces, cuando cruzaron al otro lado, llegó el momento en el que Dios iba a llevar a Elías en un torbellino, en un carro de fuego. Se lo iba a llevar. Y en ese momento que se lo lleva, Eliseo ve que se lo lleva y se le cae el manto al profeta Elías, y Eliseo llega y lo toma. Entonces Eliseo llega y lo toma y golpea de la misma manera que hizo Elías momentos atrás, antes de cruzar el río. Pero le hace una pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó, y se abrió otra vez el río para cruzar Eliseo. Fue algo tremendo que acababa de pasar ahí. Se abrió el río y cruzó, y todos los profetas a lo lejos estaban viendo. Dijeron: este es el próximo gran profeta de la nación, Eliseo. Lo mismo que Elías. Pero Eliseo pidió algo especial: quiero la doble unción. Él quería más todavía. Así que ellos vieron algo tremendo. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 13, que leímos ahorita, y 14. Alzando luego el manto de Elías, que se le había caído, volvió y se paró a la orilla del río Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron de un lado a otro, así como había pasado en otro momento. Hay que aprender tanto de estos pasajes, hermano, porque a veces suceden cosas que uno dice: ¿dónde está Dios? A veces sucede algo tremendo, pasas algo fuerte en tu vida y tú puedes preguntarte: ¿dónde está Dios? Hay tanto que aprender de este pasaje. Hoy les voy a hablar no de Eliseo, que tomó el manto y cruzó el río, no. Les voy a hablar de Elías. Y les voy a hablar con otra pregunta distinta.
distinta porque cuando yo escribí este sermón surgió otra pregunta. Porque él pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Y sabe cuál pregunta surgió? ¿Dónde están los Elías de Dios? Al revés. Por eso le voy a hablar de Elías hoy, de ciertas características que él tenía y que usted como hijo de Dios, como hija de Dios debe tener. Porque todos quieren ver el poder de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios, pero no se atreven a hacer como la vida de un Elías. A veces todo uno lo quiere a lo fácil. La pregunta del día de hoy es: ¿dónde están los Elías de Dios? Diga, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? Bien. Hoy les voy a hablar de las características que tenía Elías. Características tremendas que hacía que no lloviera, o que hacía que lloviera, o que clamaba a Jehová y descendía fuego del cielo. Características tremendas de Elías. ¿Qué características tenía el Elías de Dios, hermano? En primer lugar, él tenía un celo por Dios. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 14. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, decía el profeta Elías. El profeta Elías, hermana, estaba pasando un proceso fuerte. Ya lo hablaremos más adelante. Pero también acababa de suceder una gran victoria. Acababa de acabar con los 400 profetas y sacerdotes de Baal, el profeta Elías. Y después de que acabó con eso, le llegó una lucha, una amenaza, y que tuvo que salir huyendo. Y se escondió en una cueva, y ahí en la cueva es donde dice él: he sentido un vivo celo por Jehová. Elías era alguien de Dios y sintió un vivo celo. Cuando hablamos de celo, se nos viene a la mente siempre cosas en relación a parejas, a matrimonios. Se nos viene ese tipo de detalles. Celo porque tiene envidia de algo. Se viene ese tipo de cosas a nuestra mente cuando se menciona la palabra celo. Pero el celo que debe tener alguien de Dios, como un Elías, debe ser en un sentido diferente, no el que el mundo da. Un vivo celo significa y se refiere a un entusiasmo ardiente por una causa espiritual. Es la pasión o dedicación que tiene algo en una fe activa, real, que hace todo con entusiasmo. Y cuando no se hace de esa manera, sientes como ese enojo, pero no enojo contra la persona. A veces la gente se enoja contra la persona y no puede discernir que atrás hay algo espiritual y que la lucha no es con carne ni sangre. ¿Sí o no? Dijo una hermana amén. Los demás no lo... A veces se pelea alguien con alguien y no discierne que hay una lucha espiritual ahí atrás. Entonces, hermano, el pueblo se había alejado de Dios, se había ido tras los ídolos, estaban adorando a Baal, estaban adorando imágenes, adorando toda otra cosa que no era conforme a la palabra de Dios. Y Elías se molestó: te han dejado tus altares, han dejado los tuyos, y siento un vivo celo. Le daba como ese celo de que el pueblo había dejado a Dios vivo por ir a seguir imágenes, que el pueblo había vivido milagros asombrosos de parte de Dios a lo largo de la historia, y habían dejado a Dios, y le daba ese vivo celo. Yo he sentido ese celo, hermano, cuando he recibido a alguien un milagro aquí y parece que se olvida de Dios, y me da como ese celo, así como una especie de, no sé cómo explicarlo, como tipo enojo, de que en lugar de que se agarren más de Dios porque les mostró su poder, a una persona Dios le puso toda la muela de oro, toda. Rara vez viene. A una vecina por aquí Dios le puso una oro, que era la primera campaña, oro. Y a veces yo me he sentido así como Elías, siento un vivo celo de que no vieron el poder del milagro de Dios, no se agarraron de él. Me imagino así, de esa manera, al profeta Elías, en la cueva ahí, todo triste, todo deprimido, diciendo: siento un vivo celo por ti, te han dejado, se han alejado de ti, Dios, solo he quedado yo. Y tal vez usted ha llegado a sentir también eso, o tal vez, hermano, lo vaya a sentir después, tal vez de algún familiar
que conociendo de Dios un día dejó a Dios y se alejó y siente ese celo. ¿Por qué se fue? Si Dios hizo un milagro en él, ¿por qué se fue? Y tal vez escuchó a alguien que alguna vez se acercó a Dios y después lo ve adorando por ahí imágenes y le siente el celo a usted y le da molestia. Haga de cuenta, así se sentía el profeta. Toda la nación, el pueblo se había alejado de Dios. Lo habían dejado. Dice el verso 14, primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 14. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas. A veces, hermano, me entra también ese celo, como les decía ahorita, el celo en general de la iglesia pentecostés de estos tiempos modernos, que ha adaptado el mundo a la iglesia, y me entra el celo. Me entra un celo vivo de ver la teología contemporánea de te va a ir bien, vas a tener tu carro, tu casa, te va a ir bien, te va a ir bien. Y nunca te predicaron la palabra y te dijeron: arrepiéntete, no hagas esto, está mal, ve, endereza tu camino de este lado. No le enseñaron eso, y están enseñando otras cosas de todo va a estar bien, te va a ir súper bonito, te va a ir y la palabra que salva tu alma no te la enseñaron. Y me da como ese tipo de celo, enojo, el mover de apóstoles y profetas en las iglesias y hablando de emocionalismo, no Espíritu Santo, con espíritu de adivinación. Y me da ese celo también, de repente. Y a veces me siento mal, y a veces digo, tal vez no predico muy bien, yo creo. O tal vez no enseño muy bien, digo, porque pues el apóstol y el profeta que no les enseñan la Biblia y tienen la iglesia llena, digo. Y entra como ese tipo de celo, pero es como un celo como que de enojo, no sé si me entiendan, ¿sí? De molestia. Se sentía el profeta así: tu pueblo te ha dejado, solo he quedado yo ahí en una cueva escondido, Elías. Luego voy a hablar de la depresión para la otra semana, porque está bien largo el tema. Voy a dejar la mitad el día de hoy y la otra mitad para la otra. A veces me siento solo, así como Elías, como él. Pero yo sé, hermano y hermana, que todavía hay gente de Dios, hermanos fieles, hermanas fieles. Gracias, Kiki, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, Kiki, con una futura esposa sierva de Dios. Amén. Hay gente que no se ha inclinado a ídolos, que no ha aceptado cosas del mundo y que se ha guardado porque ama a Dios. Todavía existe ese tipo de gente que no cambiaron el mensaje del evangelio de salvación solo por Jesucristo, por la fe en Él, por un mensaje de prosperidad, que no cambiaron la cruz, sino que siguen firmes en la gracia de Jesucristo. Hay gente todavía así. Elías con un vivo celo, hermanos con un vivo celo y hermanas con un vivo celo, todavía existen el día de hoy. ¿Aquí hay algún Elías así? ¿Con un vivo celo por Dios vivo? ¿Habrá aquí un Elías así? Hay mucho que hablar sobre el vivo celo de Elías, pero vamos a ir avanzando. ¿Qué otra característica tenía el Elías de Dios? Y es otra característica que no gusta a muchos. Él era una persona de oración. Diga, persona de oración. Libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Amén. Dice la palabra de Dios, hablando de Elías: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y sobre la tierra durante 3 años y medio. Verso 18: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vean qué tremendo es esta persona que ora y dice no va a llover, y no llueve durante 3 años y medio. Vuelve a orar y empieza a caer la lluvia. Elías es un Elías de Dios tremendo. La oración debe ser importante en su vida, hermano y hermana. No son simples palabras automáticas de ve y ora 3 Padres Nuestros y una Ave María. No son palabras automáticas. La oración es una comunicación que usted tiene con Dios, y está hablando con Él, y está expresando su corazón, y le está dando su petición, y está intercediendo, y está orando, y está proclamando. No es una oración automática, robótica, de rezos.
La oración es esa comunión que usted tiene con Dios, una armonía. Es una expresión del corazón. Es petición que después Dios hace respuestas asombrosas. Y durante el día, hermano, la oración debe ser constante. ¿Cuántos van de camino y van orando y le piden algo a Dios? Señor, ayúdame, voy de camino, mira de la casa esto, el hijo, mira. ¿Cuántos hacen eso? Deberían hacerlo si no lo hacen. Cuando van de camino, cuando vienen de regreso, Señor, mira, esto pasó, esto. Va hablando con el Señor, platicando con Él, orando todo el tiempo. Orar sin cesar, dice la Biblia. El apóstol Pablo lo dijo y se refería a eso. Estás haciendo tus cosas y estás en comunicación constante con Dios. De tal manera que tu confianza es tan grande en Él que suceden maravillas. El Elías de la Biblia mantenía la oración constante a Dios, una comunicación constante. Cuando reunió todo el pueblo, hermano, en el monte Carmelo, que le dijo al rey Acab, reúne a todo el pueblo y reúne a los profetas de Baal. Y que ellos oren a su Dios Baal y yo voy a orarle a Jehová. Y el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Qué tremendo. A veces, hermano, uno está medio loco porque entra uno celo así. Estaba un hermano sabatista ahí en el trabajo, que ustedes los domingos deben descansar el sábado, y empezó ahí con sus cosas. Y uno está medio... Se cree bien, yo creo que estoy medio loco. Le dije, bueno, vamos a orar por este que está enfermo. Tú primero y luego yo. El Dios que responde es el Dios. Le dije, no voy a orar. Dije, Dios, dije, ando haciendo cosas que Dios no me mandó, dije, pero me enojé, me molesté. Así que hay que tener cuidado, hermano. Elías llamó al pueblo y trajo todos los profetas de Baal, 400, contra él nada más, contra él. Y cuando Elías oró, hermano, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 37. Dice la palabra de Dios que Elías empezó a orar, hizo un clamor ahí, porque primero se burló de ellos. Estaban los profetas de Baal que adoraban imágenes, ahí estaban haciendo sus sacrificios y se burló Elías de ellos. A ver, ¿dónde está? Tal vez está ocupado, tal vez está dormido, tal vez fue al baño, no les puede responder ahorita, les estaba diciendo. Pero cuando él clamó, cuando él oró, Elías, dice la palabra de Dios que él dijo, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Hermano, esa es una oración del corazón, es una oración de clamor, de desespero, de ver el poder de Dios, de ver a Dios manifestándose. Es una oración que sale del corazón con pasión. El día, hermano, hermana, el día que Dios me bautizó con su Espíritu Santo, oraba y lo hacía con todo corazón, con clamor, y estaba llorando y lo hacía con clamor y con el corazón, y empecé a hablar en lenguas ese día. El Señor me bautizaba en ese momento. Necesitamos a gente que clame con el corazón, con clamor, que clame por su casa, por sus hijos, por su familia, con clamor, con el corazón, que clame por su matrimonio, por la hermosa presencia de Dios, con pasión, directo del corazón. Necesito de ti, Dios, con clamor. Respóndeme, oh Jehová, dijo Elías ese día, y descendió el fuego con poder y consumió la ofrenda. Una oración que expresa el sentir de usted, hermano, hermana, y lo hace con desespero, que lo expresa. Necesitamos esos Elías que oran y claman a Dios. Respóndeme, Dios, con corazón. Elías era un personaje especial, hermano. Su oración era oída. Él clamaba, oraba y su oración era oída. Oró y dijo, no va a llover, le dijo acá, si no es por mi oración. Y 3 años y medio y no llovió. Y después volvió a ir a ver a Acab y le dijo que iba a llover, y oró y estaba orando y estaba orando, y cuando vino una nube por allá dice, corre porque ya no vas a alcanzar ni a llegar a tu casa. Y se llegó un tormentón. Oraba y sucedía algo. Oró y descendió el fuego, hermano, tremendamente. ¿Y sabe qué le pasó? Se le vino una lucha bien fuerte.
Lo amenazaron de muerte, tuvo que salir huyendo, le llegó una lucha tremenda en sus emociones, se deprimió, se llenó de depresión, se fue y se encerró, no quería saber de nadie. Se le vino una lucha bien fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque era alguien que oraba. Era alguien que estaba orando y clamando y se le vino una tremenda lucha. Una lucha tremenda. Al enemigo no le conviene alguien que ore con corazón, con pasión, alguien ferviente. Y entonces, ¿qué se le viene? Se levanta contra esa persona. Porque no le conviene a alguien así, capaz de orar y que llueva, capaz de orar y que detenga algo. No le conviene una persona y se le viene la lucha fuerte. Tremenda, tremenda. Se ha venido una lucha bien tremenda. Les decía ahorita antes que oráramos. El día lunes, mi esposa y yo oramos en la noche, antes de dormir, hicimos una oración, estábamos orando por todo, por guerra. Creo que fue el lunes o fue el domingo. El domingo, no recuerdo, pero al otro día se vino una lucha bien fuerte sobre mi esposa. Un dolor tremendo que no podía ¿cómo se llama? Hablar, no podía, se le vino un dolor tremendo en la cabeza, no podía caminar, casi hasta se sentía mal. Hombre, hermano, no sabe. Y orábamos por todo, por la casa, por la iglesia, por todo, y reprendíamos al enemigo y todo, y se le vino tan tremenda, fuerte, no sabe. Antes de la campaña, el día martes, iniciamos el viernes la campaña evangelística. El viernes, no sé si fue ese mismo viernes o días antes, que yo me puse bien mal en la madrugada también. No fui a trabajar el día viernes porque estaba orando y pensaba, Señor, había una palabra aquí que dio el hermano Silvia, estaba la campaña aquí. Era una palabra de un crecimiento que va a haber. Y ¡pum! Me puse bien grave en la madrugada y no pude ni levantarme, me dolía todo. Y es como si te metieran en una bolsa y te agarraran a palazos. Así. Y también antier, que nos pusimos a orar, a reprender, y también mi esposa le llegó una lucha fuerte también allá. A veces no sabe que al enemigo no le conviene una gente que ora y lo hace con pasión y fervor, porque se le vienen cosas bien fuertes y duras. Fuertes y duras. El mayor ejemplo de oración lo vemos en el Señor Jesús. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas él se apartaba a lugares desérticos y oraba. El Señor Jesús se iba y se apartaba y oraba. Mateo 5, del 25 al 26. Se ve cómo el Señor Jesús alaba y ora al Padre. Mateo capítulo 6, del verso 9 al 13. La famosa oración del Padre Nuestro. El Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar. A lo largo de la Escritura vemos muchas partes del Señor Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Ora por él, por sus discípulos. Ora por todos los que iban a creer después en él. A lo largo de la historia, Jesús oró por cada uno de nosotros 2000 años atrás, diciendo: y por todos aquellos que van a creer. A veces, hermano, le voy a ser sincero, hermano o hermana, quisiera no tener un trabajo secular para irme al cerro a orar. Irme por allá al cerro a orar, una cabañita por allá, encerrarme en un cuarto a orar y estar allá orando y ya regresar a las actividades. Pero no se ha podido. Trabajar dentro a las 6 y luego salgo y que en el estudio del viernes, preparar el estudio del viernes y que ya viene la actividad del sábado y prepararla del sábado. Ayer no vinimos los varones, yo les iba a predicar, pero por lo de la lluvia, pero va a haber nueva fecha. Y a veces quisiera ya tener ese tiempo para irme a orar, pero no, tengo que trabajar, tengo que llegar y hacer cosas y salir y hacer actividad, y el tiempo se va, hermano, hermana. Pero quisiera tener ese tiempo. Me voy a ir al cerro, me voy a ir a encerrar allá en una cabañita y voy a orar y regresar a la iglesia. Necesitamos volver a la oración, hermanos. Ya les he dicho muchas veces, si Dios nos despierta a la madrugada, pasó la madrugada, eran las 3:08 creo, y me puse a orar en la madrugada de la semana. Si Dios lo despierta a la madrugada es para que ore. También a mi esposa le vino también la lucha, me acordé, le llegó también una madrugada en la que eran las 3. Dijo: ay, Señor, que no sea las 3, ya sabe.
porque andaba bien cansado, que ya no sean las 3, porque ya sabe que si eran las 3 era por orar, y que ve la hora y eran las 3, y tuvo que ponerse a orar. Ahora le tocó ahí, ¿sí? Cuando se despierte en la madrugada es para que ore. Y si tiene en la mente una persona o alguien, es para que ore por esa persona, interceda por esa persona. Y muchas veces Dios le ha despertado en la madrugada y a veces ni le hacemos caso y volteamos. Pero Dios ha despertado mucha gente en la madrugada y es para que ore por alguien, interceda por alguien. Necesitamos a esa gente que regrese a orar, a esos Elías que oran con tanto fervor, que suceden cosas maravillosas, y aunque el enemigo se levante contra él, lo vamos a ver otra semana, Dios nunca lo dejó solo. Aunque deseó morirse al desierto, estar en la cueva, Dios nunca lo dejó solo. Se le vino la lucha tremenda porque era alguien que oraba, Dios nunca lo dejó solo. Nunca lo dejó solo. Fíjese, hermano, el martes mientras trabajaba, estoy orando porque es mucho ruido ahí donde estoy. Ponen unos tapones o las otras cosas que son así grandes, y luego los lentes para el pueblo. Y estoy trabajando, está uno concentrado trabajando en lo que está haciendo, pues de tal manera que oro mientras estoy ahí. Estoy orando ahí y ¡zas! De repente se le viene a la mente una persona. Y ya me puse a orar por la persona esta. Y ya más tarde en el descanso le mandé un mensaje. Y ya me dice: sí, he estado pasando cosas fuertes, he pasado situaciones, dice, ya dejé de congregarme, ya no he ido a la iglesia, tuve problemas allá, y empezó a contarme su historia. Y gracias por orar, y gracias. Luego va a estar aquí, hermano ya pronto. Y me acordé luego de otra persona, también lo mismo, igual por así como el nombre de la persona, y voy y le mando mensaje. He andado desanimado, me ha pasado esto, todo eso, así. Si Dios le pone a alguien, hermano, es para que ore por esa persona, para que usted le mande un mensaje: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A veces, hermano, usted solo dispóngase a orar y van a suceder cosas maravillosas. A veces, hermano, estamos orando y estoy orando. La hermana Edimer decía la semana pasada, el martes el día viernes que hacemos estudio, oramos por una persona que estaba en el hospital, que salió ya del hospital, gracias a Dios, duró muchos días dormida, ya tipo coma más o menos, pero no, 9 días. Fíjense, 9 días. Y estábamos orando por ello. A veces no, yo ni me acuerdo ni lo que oro por usted. Si algún día oro por usted y dijo lo que estaba, yo ni me acuerdo, ni para que me diga, usted dijo lo que yo estaba, yo ni me acuerdo. Estaba orando y dice la hermana, yo no me acuerdo, dice la hermana que dije que ya estaba en su casa. Y ya después llegó la hermana del otro servicio y digo, ya estaba en la casa y usted no estaba diciendo la oración. No sabíamos nosotros tampoco. Pues yo ni la conozco, yo tampoco ni sabía. El punto es, hermano, que cuando usted se dispone a orar, hermano, ¿sabe quién está ahí? El Espíritu Santo intercede. Él le ayuda a orar, porque a veces no sabemos qué pedir, qué decir, y Él le va guiando en esa intercesión. Dice Romanos 8:26. Acuérdense, ese pasaje está bien bonito. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo va intercediendo. Usted dispóngase a orar. A veces no sabe ni qué orar, qué decir, qué voy a decir. Dispóngase a orar. El Espíritu Santo le va a ir guiando y va a interceder y va a decir palabras que usted no esperaba. ¿Qué otra característica tenía Elías aparte de la oración? Su ministerio, diga su ministerio. Él era un profeta de oficio verdadero de Dios. Y dentro de su ministerio actuó como portavoz, llevando la palabra de Dios, llevando el mensaje de juicio, llevando el mensaje de esperanza.
Necesitamos a esos hombres y mujeres que lleven el mensaje de Dios, la palabra. El mensaje del Evangelio, hermano. Se acaba el año. Se acaba ya este año. Se fue rápido, ¿verdad? Rápido se fue. Se pone a pensar, se fue. El tiempo corre y se va rápido. Ya su hijo creció más, su hija creció más. Ya se fue rápido el tiempo. Me decía un compañero del trabajo, híjole, bien tremendo. Se va a acabar el mundo bien rápido, dice. Tremendote. Se fue rápido el tiempo, hermano. En ese año compartió la palabra, llevó el mensaje de esperanza. Lo llevó. ¿Lo llevó o no lo llevó? Como hijo de Dios, como hija de Dios, debe dar el mensaje, compartir la palabra. El Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, o sea, cumplir la gran comisión, hablar la palabra, dar el mensaje. ¿Lo ha hecho o no lo ha hecho? Ya el año se va, se acabó el año. Ya llega la cena navideña, vamos a tener cena navideña, Aleluya. Bien bonito, vamos a tener cena navideña. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 20. Usted al llevar el mensaje, ¿sabe que se vuelve? Un embajador. Dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabe, hermano, hermana? Embajador es un representante de una nación en otra nación, de un país en otro país. Usted, hermano, y yo pertenecemos al reino de los cielos. Allá está su ciudadanía, pero está siendo embajador aquí y está representando algo del cielo aquí, hermano. Es un embajador del reino aquí y debemos dar el mensaje de reconciliación por medio de Jesucristo. Predicar la palabra aquí a este mundo, dar las buenas nuevas de salvación a la gente, el mensaje de esperanza enviado desde el cielo a la tierra a través de usted, que es embajador. Cumpla su ministerio, cumpla el dar el mensaje, la palabra, como buen representante de Dios. Elías cumplió su ministerio, daba el mensaje que Dios le decía: ve y da este mensaje. Él daba el mensaje del cielo a un mundo rebelde, a una nación que no quería oír. Iba y daba el mensaje a una nación que había olvidado a Jehová para ir a alabar a imágenes, a ídolos. El punto, hermano, hermana, es que esa nación no escuchaba a los verdaderos de Dios, sino que se iban tras los Baales y se negaban a escuchar a Elías. Durante años, hermano, hablaba un mensaje a un pueblo rebelde que no quiso escuchar sus estatutos y la palabra. El pueblo se iba tras los Baales, se iba a quemar incienso a los montes altos, a adorar al sol, a la luna, se corrompía en sus vidas diarias, de tal manera que el mensaje que venía de Dios verdadero, ellos no lo recibían y lo rechazaban. Y eso mismo sucede en estos tiempos, hermano, hermana. Usted comparte la palabra y en ocasiones lo van a maltratar mal, y en ocasiones le van a decir: estás loco. En ocasiones: ahí vienes a hablarme de tu palabra. En ocasiones le van a decir cosas así, hermano, hermana, por hablarles de la palabra. Este es un tiempo donde la sociedad idolatra ídolos y se olvidan de Dios. Van tras los famosos a los conciertos, se desmadrugan ahí en los conciertos, idolatran a ídolos y se olvidan de Dios. Esta sociedad se va siguiendo las modas y esta sociedad va haciendo el pecado legal. Analice nada más. Van haciendo el pecado legal ante las leyes. ¿Para qué? Para practicarlo libremente. Ahora sí que libremente. Y te va a tocar ir a llevar el mensaje y la palabra a ese tipo de gente que no quiere oírlo, hermano, hermana. Pero usted no debe detenerse, sino que debe cumplir su ministerio, el mandato de dar la palabra, de evangelizar,
de ir a dar el mensaje aunque el pueblo te maltrate. ¿Por qué cree que el profeta Jeremías le decía el profeta llorón? Y no quería ya predicar porque decía: tu palabra me ha sido ofrenda, porque cuanto más hablo más me maltratan, mientras más hablo más me quieren matar. El pueblo rebelde no quería oír la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hermana, segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Cumple qué? Cumple con la predicación, cumple con dar el mensaje. Tú soporta, aguanta. Es porque el mundo lo iba a rechazar, lo iba a maltratar, no lo iba a querer, lo iba a querer matar. Pablo le está instruyendo a Timoteo a mantenerse firme, a soportar las dificultades y a dedicarse a cumplir su servicio. Elías, hermano, fue y se paró delante del rey Acab para llevarle un mensaje de parte de Jehová. En aquellos tiempos los falsos profetas se levantaban y le decían cosas bonitas a los reyes, lo que los reyes querían oír. Pero llega el profeta Elías y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover en los próximos 3 años y medio si no es por mi palabra. Y se da la vuelta y se va. Se dio la vuelta y se fue. No se vendió, no vendió el mensaje. No estuvo ahí para hacer feliz al rey y decirle al rey lo que quería oír. Fue y cumplió su ministerio de ir a llevar la palabra de lo que Dios le había dicho: y di esto. Y fue y lo entregó y lo dijo tal como lo dijo. Y se regresó y se fue. Necesitamos a esos Elías con ética, con moral, con valores, que van y dicen la palabra tal como es, no por ganancias deshonestas. Elías con un convencimiento vivo en la palabra de Dios. Un Elías obediente a pesar de que podía pasarle algo. Eso lo vamos a ver luego, en la otra semana. Vemos a una persona con un celo santo, una persona de oración, una persona que cumplía su ministerio. ¿En cuál usted, hermano, hermana, piensa que está titubeando, fallando? ¿En la oración? ¿En el celo por lo santo? ¿En compartir la palabra? ¿En cuál usted piensa que está titubeando? La pregunta que hace Eliseo ese día que Dios se lleva a Elías, se lo lleva, y Eliseo se queda allá solo. Y la pregunta que él hace: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpea el río y se abre el río y sucede algo maravilloso. Se manifestó el poder de Dios. La gloria de Dios se manifestó. Y esa es una enseñanza tan hermosa de que nos muestra que Dios le está diciendo: aquí estoy. Es una enseñanza tan hermosa que Dios le está diciendo: mira cómo abrí el río, aquí estoy. No me he ido, sigo con ustedes, sigo contigo, aquí estoy. Y es una enseñanza tan bella, hermano, esa, que la pregunta no debería ser ¿dónde está el Dios de Elías? Porque Él está. La pregunta es: ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están esos hombres entregados, que oran, que tienen celo, que buscan de Dios? ¿Dónde está esa gente que pone en primer lugar a Dios? ¿Dónde está? Porque queremos ver las maravillas de Dios. ¿Quieres que Dios te use con poder? ¿Quieres? ¡Wow! Pero ¿dónde está ese tipo de gente entregada? La pregunta de ¿dónde está el Dios de Elías? Él está aquí. Es donde están los Elías, esos varones, esas mujeres entregados para que sucedan maravillas. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Siempre usted ya sabe, hermano Silvio, él decía: la clave es la oración. ¿Quieres ver maravillas? La oración. ¿Y sabe cómo era él? Yo platicando con él luego, porque platico mucho con él después de las cenas, decía: me critican mucho porque me voy al cerro a orar y me quedo allá orando y me critican mucho. ¿Sabe de dónde llega la mayoría de las críticas? De la misma iglesia, de él. Porque se retiraba a orar. El Señor Jesús se retiraba a orar.
se iba al cerro a orar. Él se iba al cerro a orar también varios días y regresaba y lo criticaba. Y la clave es la oración. Es la oración. El celo por Dios. Cumplir con el ministerio, con la palabra. Y vamos a orar, hermano. La otra semana voy a hablarles de otros temas de él, porque está en la cueva todo deprimido y desea morirse, pero como Dios no lo deja. Pase aquí, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. De tomar un momento en comunión con Él. Y puede hablarle usted a Él. Puede expresarle usted a Él de todo corazón. Así como, sí, apaga eso. Nada más